Buenas noches a todos. Nosotros somos de la Universidad Mariano Gálvez, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El curso de Economía, vamos a hablar sobre el flujo real, flujo monetario y campo de la macroeconomía. Los integrantes del grupo son Janet Castro, Michelle Díaz, Jorge Villatoro, Jamie Palma y Erika Alvarado. El flujo real se le llama así a la transferencia de bienes y servicios que se da entre un ente económico y otro. ¿Qué es el flujo real? El flujo real no es más que la transferencia de recursos entre agentes económicos, porque se transfieren de una manera real estos recursos. Los trabajadores aportan de su mano de obra y a causa de esto reciben un salario por laborar, por construir, por fabricar, etc. Al construir estos recursos, estos bienes, las empresas venden estos productos y al sacarlos a la venta, los trabajadores se vuelven consumidores. Ellos devuelven su salario de alguna manera al adquirir los bienes y servicios que las empresas ofrecen, adquiriendo nuevamente los empresarios el capital para seguir produciendo, volviéndose esto un círculo virtuoso, porque es algo que solo llena de bien a ambas partes, a los entes aquí involucrados. Las familias son una fuente productora. A cambio de esto, como les decía, reciben un sueldo y lo gastan adquiriendo los bienes y los servicios. Aquí entra un papel muy importante que es el del gobierno, porque cuando nosotros recibimos un salario se nos descuentan los impuestos. También cuando adquirimos los bienes y servicios se nos descuentan los impuestos. Cuando el gobierno adquiere estos impuestos, los tiene que gastar en una infraestructura, arreglando carreteras para poder transportar los bienes y servicios. Al hacer las carreteras, les mejora la calidad de traslado de los productos a los comerciantes, teniendo esto menos pérdidas. Por consiguiente, no habrían aumentos en los productos porque no habrían pérdidas, sino que habría un fluido real de los productos de bienes y servicios. Cuando el gobierno adquiere nuestros impuestos, recibe nuestros impuestos, construye hospitales, escuelas, la misma infraestructura, dando también ellos, convirtiéndose el gobierno en un empleador, generando de esta manera empleo, por consiguiente más gastos que se vuelven un bien para nuestro país. Entra aquí entonces el Producto Interno Bruto, que mide la producción total de los bienes y servicios que produce un país. Conociendo bien todos estos bienes y servicios finales, entran a un estudio de todos los bienes y servicios que el país ha producido. Se suma en un tiempo determinado, por lo regular es trimestral o anual. Cabe mencionar que el PIB vela por la salud económica de un país. Muchas gracias. Buenas noches, yo les hablaré sobre el esquema del flujo real. Primero les daré una pequeña información sobre qué es el flujo real. Hace referencia a los factores de producción, así como los bienes y los servicios. Como dijo mi compañera anteriormente, los bienes y servicios son los resultados del esfuerzo humano para satisfacer las necesidades y los deseos de las personas. Para empezar a hablar sobre el esquema, empezaré por los factores de la producción. En otras palabras, fuerza productiva. Categoría que corresponde a la teoría económica subjetiva. Cuando hablo de la teoría económica subjetiva me refiero que es la que hace referencia a una teoría económica
que señala que el valor es un bien, se establece de una base a su utilidad esperada. En otras palabras, para una definición más específica, es el medio que estudia el valor de los bienes y los servicios. Los factores de la producción se dividen en los siguientes: recursos humanos, trabajos, capital, capacidad empresarial. Los recursos humanos renumeran la renta. Son todos esos elementos que incluyen la materia prima y es el insumo del suelo. Por ejemplo, las minas, los ríos, los mares, entre otros. Trabajos renumeran el salario, hacen referencia al esfuerzo físico o mental del hombre, teniendo como función obtener bienes satisfactorios adecuados. Capital renumera al interés. Son los medios físicos que facilitan la obtención de los nuevos bienes. Por ejemplo, edificios, máquinas, equilibrios, herramientas, mobiliario o vehículo. En otras palabras, podemos decir que es el medio de los productos que facilitan el trabajo del hombre. 4. Capacidad. Renumeran el beneficio, las destrezas y los conocimientos que necesitan los empresarios, es decir, las personas que crean o poseen empresas. Dos factores que son muy importantes en este esquema son las unidades familiares y las unidades productivas. Cuando hablamos de unidades productivas, es el encargado de generar o producir los bienes y servicios que está requiriendo en la sociedad para su consumo. Sin embargo, también realiza la función del demandante o consumidor, ya que tiene la necesidad de producir. Específicamente, suelen demandar más a los recursos naturales. Cuando hablo de la unidad familiar o consumidor, es el que adquiere o demanda los bienes y los servicios producidos por el empresario. Gracias. El flujo monetario. El flujo monetario es un conjunto de pagos que realizan los consumidores y las empresas. Los primeros en adquirir bienes y servicios y los segundos en retribuir. El flujo. El flujo es el movimiento de dinero. Supongamos tú me das y yo te doy. Un claro ejemplo sería en una empresa X. Yo trabajo y mis ingresos es mi sueldo, con el cual yo pago mis deudas y servicios. Mis servicios pueden ser luz, agua e internet. Para la empresa, aparte de pagar planilla a sus trabajadores, también tiene que pagar gastos como, por ejemplo, rentas, sueldos, seguros e X. Gracias. Buenas noches. Yo les voy a hablar del flujo monetario. Genera el movimiento del dinero cuando intercambian factores de producción o bienes y servicios. Están las unidades productivas como estas unidades productivas renumeran las familias por el uso de estas formas monetarias y luego las familias renumeran las empresas con los gastos familiares como la adquisición de bienes y servicios. Renumeración a los factores de la producción. Como decía mi compañera, un ejemplo puede ser una empresa familiar que, un ejemplo puede ser una panadería que la empresa se encarga de contratar personal para brindarle el beneficio de hacer el pan y la empresa le paga a las personas que contrata y de eso de eso paga
le paga a las personas para que puedan llegar con un sueldo a sus hogares y así puedan después, pueden después del mercado de bienes y servicios pueden pagar ellos luz, agua, cable, internet y eso. Y también después eso regresa a la empresa y pagan renta, luz, eh, y podemos decir que el flujo monetario es el encargado del conjunto de pagos que realizan los consumidores y las empresas para satisfacer al humano relacionado con sus bienes y servicios. Un buen manejo monetario es crear una estabilidad económica. Gracias. Continuando, vamos a hablar acerca del campo de la macroeconomía. La macroeconomía estudia el comportamiento de los agregados económicos del equilibrio del crecimiento, ya que el problema económico es la relativa escasez de los recursos. La macroeconomía envuelve dentro de sus factores el crecimiento económico, el desempleo, la inflación, la población económicamente activa, el Producto Interno Bruto, el consumo, la inversión, el gasto público. Todos estos elementos forman parte del estudio de la macroeconomía, ya que conjugados arman el crecimiento económico de un país o de una región. Vamos a ver por un ejemplo cuando se da el círculo de la oferta, la demanda, la producción y el empleo. Si se expandiera la demanda de bienes y servicios en general, con ello la demanda del recurso humano crecería también. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de que se diera un incremento a la demanda de un artículo en específico porque este artículo bajó de precio. En este caso podemos ver que lo primero es que aumentaría la demanda de la mano de obra. Habrían más empleos. Esto generaría mayores ingresos a las familias. Luego, pues estas familias tendrían un más poder adquisitivo o poder de compra. Y esto implicaría una mayor producción. Aquí aumentaría la producción de este producto en específico. Esta mayor producción aumentaría o mejoraría los precios. Al mejorar los precios, al bajar los precios, sabemos que aumenta la demanda. Y esta demanda, al tener mayor demanda, necesitarían más mano de obra, por lo tanto, crecería el nivel de empleo. Entonces, en este sentido podemos ver cómo se interrelacionan todos esos elementos que estudia la macroeconomía y que ayudan a que la economía de un país o de una región crezca. Esos han sido nuestros temas. Gracias por su atención.